Hoy, la fuerza, la dignidad y la soberanía de nuestra nación se reafirman con pasos firmes. El Plan Estratégico de Seguridad avanza a toda marcha, demostrando que México no da ni un paso atrás en la defensa de la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos. En una muestra de liderazgo y firmeza institucional, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, viajó a Washington para reunirse con el director del FBI, Kash Patel. En representación del Gabinete de Seguridad de México, el mensaje enviado al mundo fue claro y contundente. La cooperación bilateral es clave y da resultados concretos, pero siempre debe estar fundamentada en la reciprocidad, la responsabilidad compartida y, por encima de todo, el respeto irrestricto a nuestra soberanía nacional. Derivado de este intercambio estratégico y tras semanas de impecable inteligencia militar, el Estado mexicano ha asestado golpes fulminantes al crimen organizado. Autoridades mexicanas han logrado la captura de múltiples objetivos prioritarios, incluidos varios de los más buscados por el propio FBI, así como de los principales generadores de violencia en nuestro país. Grupos delictivos que en el pasado llegaron a sentirse intocables, hoy se topan con el peso de la ley y con la contundencia de la Estrategia de Seguridad Nacional implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El impacto de estas acciones resuena más allá de nuestras fronteras. Recientemente, en un operativo quirúrgico en la Ciudad de México, se logró la detención de Juan Carlos N., alias Lobo Menor, líder del peligroso grupo delictivo Los Lobos, con presencia en Ecuador. Este criminal, que contaba con ficha roja de la Interpol por narcotráfico, extorsión y homicidio, y que es señalado como operador clave en el asesinato de un ex candidato presidencial ecuatoriano, cayó gracias a nuestras fuerzas de seguridad y al valioso apoyo de la Policía Nacional de Colombia. A estos triunfos se suman los recientes y fuertes operativos desplegados en Sinaloa, donde las autoridades mantienen acciones de alto impacto, incluyendo la reciente movilización en torno a la hija de El Mayo. La justicia avanza de manera implacable. Para conocer a detalle cómo se ejecutaron estas operaciones que enaltecen la seguridad de nuestra patria, escuchemos el informe de cómo se dieron las cosas. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. Saludo a la gobernadora Mara Lezama, con permiso. En trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, se han permitido obtener los siguientes resultados. Del 1 de octubre del 2024 al 18 de marzo del 2026 han sido detenidas 3.219 personas, se han asegurado 2 toneladas de droga, así como 573 armas de fuego. Como ya lo informó la maestra Marcela Figueroa, estas acciones han contribuido a la disminución de la violencia, reflejada en una reducción del 79% en el promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre del 2024. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a señalar las acciones más relevantes realizadas en las últimas semanas. En operativos coordinados de Defensa Nacional, Marina y autoridades estatales, se ejecutaron cateos en 9 inmuebles en los municipios de Bacalar, Isla Mujeres y Benito Juárez, donde se realizó la detención de 6 integrantes de un grupo delictivo, el aseguramiento de droga, equipos de comunicación y vehículos con reporte de robo. También, resultado del intercambio de información, en Playa del Carmen fue detenido un fugitivo buscado por autoridades de Estados Unidos por fraude electrónico, extorsión, lavado de dinero y vinculado con una red de estafas a adultos mayores. De acuerdo con las investigaciones, el detenido ingresó al país con una identidad falsa para evadir a las autoridades. Sin embargo, fue localizado y detenido mediante trabajos coordinados de inteligencia e investigación. En el municipio de Benito Juárez fueron detenidos 4 integrantes de un grupo criminal, entre ellos Shamir N., quien cuenta con una orden de aprehensión por delito de homicidio. Se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y dosis de droga.
En otro operativo realizado en el mismo municipio como resultado de una investigación del Gabinete de Seguridad con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, se detuvo a Micael Michalis, alias El Griego, buscado por Europol por delitos de tráfico de armas, droga, extorsión y lavado de dinero. Este sujeto cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto en Suecia. También en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, Quintana Roo ha registrado una reducción del 45% en este delito, resultado del fortalecimiento de la atención ciudadana y el acompañamiento a las víctimas. Desde su implementación el 6 de julio del 2025, iniciaron 116 carpetas de investigación que dieron como resultado varias detenciones. Aquí se resaltan 12 de ellas de los objetivos más relevantes relacionados con casos de alto impacto de extorsión. También en el estado de Quintana Roo se han consolidado las capacidades de las corporaciones estatales de seguridad pública y de procuración de justicia, mediante la inversión estatal en equipamiento tecnológico de inteligencia y operativa, la depuración de servidores públicos, la creación de nuevas plazas y el incremento del 54% en su estado de fuerza policial, así como el aumento del 87% en cámaras de videovigilancia. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es continuar con este trabajo coordinado en la entidad, fortaleciendo las capacidades de inteligencia e investigación y mantener el despliegue operativo para garantizar la seguridad de la población y de quienes visitan el estado. Muchas gracias. Permiso. En Quintana Roo, trabajamos los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes del Estado por el bien del pueblo. Aquí abordamos las causas de la violencia desde su raíz, apostando por la paz y el bienestar. El 3 de marzo de 2026, instalamos el Consejo Estatal, 11 consejos municipales y 1,200 comités vecinales en los 11 municipios, con la meta de llegar a 3,000 comités en septiembre. Trabajamos desde el territorio, recorriendo cada colonia y cada calle para atender las causas de la violencia, promover la justicia cívica, fortalecer el tejido social y la organización vecinal. Impulsamos espacios de formación artística y laboral en Los Faro de Benito Juárez y Chetumal, y pronto también en Playa del Carmen. Creamos los Pilares, centros comunitarios gratuitos para la atención integral de niñas, niños, adolescentes y familias, en alianza con el DIF nacional, estatal y municipal. En prevención de las violencias contra las mujeres, lanzamos la aplicación gratuita Maya, que ofrece acompañamiento, atención especializada, test de identificación y herramientas de empoderamiento. Juntas y juntos, en Quintana Roo, atendemos las causas, generamos bienestar y construimos la paz desde la raíz. También habrá un reforzamiento de la seguridad. De por sí hay un trabajo coordinado y se vio en los números, pero habrá un reforzamiento precisamente porque Quintana Roo es sede de 2 selecciones, o estarán aquí 2 selecciones mundialistas, y está dentro del foco del operativo que se hará en todo el país. Nada más me gustaría si alguien del gabinete nos puede ayudar a reforzar esa parte del operativo especial que se hará en Quintana Roo de cara al Mundial 2026. Sí, hay un reforzamiento permanente basado en el Mundial. El general Villalbazo, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por parte de la Secretaría de Marina también tiene un contraalmirante asignado. Aquí hay un despliegue de todo el Gabinete de Seguridad y la coordinación por parte del Centro Nacional de Inteligencia. La gobernadora hoy solicitó también en gabinete que haya un reforzamiento similar al que hubo en los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que también se va a hacer un reforzamiento muy similar al que hubo, con un despliegue de todas las fuerzas de seguridad. Muchas gracias, secretario. Gracias, presidenta. Gracias, gobernadora. Gracias. Vamos al nacional. A ver, el compañero. En otro tema, presidenta, también publicamos en el Universal hace unos días que drones son las nuevas mulas del narco y ya ha crecido su uso principalmente en las fronteras. Según un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente
de la ONU. No sé si algún secretario tenga información de esto y las acciones que se están llevando a cabo. Bueno, pues no se refiere directamente a México, ¿sí? Sí, en las fronteras, No, presidente. pues no hay ninguna información relacionada con esto. No sé si quieres comentar o no. No tenemos ninguna información relevante. Evidentemente el trasiego principal se da por tierra o por aire, por lo evidente, pues la capacidad que puede transportar un dron de droga pues es muy baja. No ha habido una información relevante. Si hubiera algo adicional, con gusto se lo compartimos. Aprovechando que está en el uso de la voz, secretario, ¿alguna información sobre esta detención de Mónica Zambada Niebla, hija del Mayo Zambada, que se dijo que se había detenido y después se liberó? Sí, fueron varias acciones operativas el día de ayer en Sinaloa. Ese del que usted se refiere fue en la sindicatura del Salado, en Culiacán. De ahí, en acciones operativas por parte de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad, se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo N. Esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos. Él está detenido. En una de las acciones operativas, en uno de los inmuebles, se encontraba esta persona, Mónica del Rosario N., con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia, primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad. Y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos. No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos. Después fue designada, como se hizo públicamente, en el 2007, hace casi 20 años, por OFAC, que es un procedimiento administrativo. Está designada en esa lista, donde son más o menos 311 personas designadas en esa lista, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas. Sin embargo, es un procedimiento administrativo. Desde hace 20 años, casi 20 años que fue designada, no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familiares. Gracias. Presidenta, ¿qué información tiene sobre el mexicano que falleció bajo detención del ICE en este centro de Florida? Muy lamentable. El día de ayer y hoy nuevamente se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó. Sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además no puede ser que esté ocurriendo esto. Entonces, vamos a hacer varias medidas, lo está analizando en este momento el canciller, la Cancillería y el subsecretario Roberto Velasco. Es lamentable y vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta. Gracias, presidente. Y apoyar a la familia en todo lo que requiera, por supuesto. Bueno, vamos a ver la compañera. Esperen, vamos de este lado. A ver, el compañero, no estabas levantando la mano. Presidenta, buenos días, Herrero Aldave de Grupo Fórmula. Retomando el tema de esta persona, la hija del narcotraficante Ismael Mayo Zambada, esta situación que ocurrió ayer en Sinaloa, que nos diera más detalles el señor secretario, cómo es que se da el abatimiento de estas 11 personas, presuntos miembros del crimen organizado. Por favor. Pues fueron agresiones distintas, hubo 3 agresiones a las fuerzas de seguridad, donde pierden la vida los 11 agresores. Después hubo otro evento donde hubo una tercera agresión. Hay 3 elementos de la Secretaría de Marina heridos, estables, y un elemento de la Secretaría de Seguridad. Se aseguraron alrededor de más de una docena de armas de fuego, 43 radios, artefactos explosivos, 10 vehículos con reportes de robo, equipo táctico, droga, y una de las personas que se detuvo en la primera acción donde se encontraba esta persona, él contaba con la orden de aprehensión en Estados Unidos, como lo mencioné. Es decir, iban por esta persona y la hija del narcotraficante se encontraba en ese... Sí, tomemos en cuenta que fueron varios inmuebles.
Fueron 3 agresiones distintas y fueron 3 acciones distintas. En una de estas acciones donde se detiene este sujeto que contaba con una orden de aprehensión, misma que se detiene en ese operativo, ahí no hubo ni personal herido ni agredido y ahí se encontraba también esta persona con otra mujer menor de edad. Esta señora no tiene orden de aprehensión, alguna investigación, comenta usted, secretario, pero sí está fichada en los Estados Unidos. Más que fichada es lo que le comento. En el 2007, hace casi 20 años, hay una lista que se llama Kingpin, algo así, Kingpin Act, donde son designados, es un proceso administrativo donde son designados por operaciones sospechosas o ilícitas. Sin embargo, desde hace 20 años no se pudo obtener no se obtuvo una orden de aprehensión ni en Estados Unidos ni en México sobre esta persona. Hay varias personas designadas con este procedimiento administrativo. No es un procedimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos o de la Fiscalía en México. Presidenta, por otra parte, si me permite, siguiendo en temas de seguridad, el próximo domingo se cumple un mes del abatimiento justamente del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a los reportes de inteligencia que ustedes tienen, este grupo criminal sigue siendo el que tiene más poder en nuestro país. Omar. Por supuesto es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República, es un grupo muy fuerte del crimen organizado que si bien representa con la neutralización de su líder principal pues un debilitamiento de la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido. Por supuesto tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad. Si me permite que esté en el uso del micrófono, secretario, con el permiso de la presidenta. A un mes justamente del abatimiento del Mencho, ¿qué bienes se le han asegurado? ¿Qué cuentas bancarias se le han congelado? Sé que es un tema de la Fiscalía, pero si nos pudiera dar un reporte. Sí, tengo entendido que la Fiscalía General de la República va a presentar un informe de lo que se ha avanzado por parte, de manera ministerial después de la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero sí se le han asegurado ya bienes inmuebles. Si me permite, yo preferiría que fuera la Fiscalía General de la República para que pueda dar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué diligencias han llevado a cabo, que tengo entendido que han sido ya algunas. Okay. También, presidenta, si me permite, conocer un poco más de este operativo de hace justamente un mes. ¿Cuánto tiempo duró este enfrentamiento entre las fuerzas federales y el grupo delictivo que encabezaba el Mencho en el estado de Jalisco? Pues ya se dio bastante información por parte del secretario de la Defensa, ¿no? Fue un domingo, al otro día dimos conferencia de prensa, el secretario de la Defensa pues dio toda la explicación. Fue una operación que estuvo a su cargo. Y bueno, cualquier otra aclaración pues ya la puede dar la Fiscalía y algún otro detalle también pues se puede comentar. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Saray Reyes, del periódico 24 Horas, Quintana Roo. Retomando el tema del Mundial, presidenta, saber si consulados acreditados en el país han hecho alguna recomendación para sus viajeros que estarán en el país en materia de seguridad y sobre todo ese reforzamiento del vínculo de México con el extranjero. Es seguro que vengan a México. Hace algunos días presentamos justo en Guadalajara, cuando estuvimos en Jalisco, una presentación muy amplia del trabajo que se ha venido haciendo desde hace ya años, porque incluso un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional fue a Qatar hace 4 años para aprender del proceso del Mundial y desde entonces se vienen preparando para el Mundial del 2026. Hay un modelo que llamamos, ¿cómo se llama el modelo? Kukulcán, el plan Kukulcán. Ahí además hay pues un trabajo muy importante y de colaboración también con Estados Unidos y Canadá, dado que el Mundial se desarrolla en los 3 países. Es seguro que vengan a nuestro país, a cualquiera de las 3 ciudades donde se van a desarrollar los partidos o a las otras ciudades que están incorporadas por FIFA o a cualquier ciudad del país y pueden venir con seguridad, certeza y la van a pasar muy bien.
Ok, Presidenta, también en el marco de la visita del presidente alemán y de las visitas de los países nórdicos, saber en este marco del acuerdo comercial con el bloque europeo si tiene definidas o si le han hecho saber cuáles son las principales inversiones que pretenden hacer y si incluyen desarrollo científico y médico. Lo presentamos aquí hace ya tiempo, a ver si lo regresamos a la mañanera. Hay dos trabajos que estamos haciendo para fortalecer la inversión en México de la industria farmacéutica y de equipos médicos. Lo primero es las propias compras del gobierno. Aquí hemos presentado que entre medicamentos e insumos médicos, el gobierno de México destina alrededor de 140,000 millones de pesos al año. El impulso que eso puede dar a la propia industria farmacéutica en México es enorme. Entonces, cumpliendo con las reglas comerciales, porque hay reglas comerciales, particularmente el tratado con Estados Unidos y Canadá, nuestro objetivo es que la asignación de las empresas que van a vender los medicamentos en nuestro país puedan tener mayor desarrollo de plantas en México. Y eso ya está teniendo resultados. Recientemente informamos que Moderna, la empresa que tiene estas vacunas con RNA mensajero, que es una tecnología innovadora que fue probada durante la pandemia, va a instalar plantas en México y además va a hacer estudios clínicos en nuestro país. Eso es lo primero. Y la segunda es facilitar los permisos de COFEPRIS, que permitan que la innovación en medicamentos, tanto patentes como también la liberación de patentes, pueda ser mucho más rápida en México de lo que históricamente ha sido. Entonces, estas dos nos están dando una enorme posibilidad para medicamentos y las empresas alemanas tienen ya inversiones comprometidas con Secretaría de Salud y Secretaría de Economía en México. Ok, Presidenta, sé que ya estamos a 20 de marzo, pero a propósito de la conmemoración de la expropiación petrolera, en redes circuló un discurso del general Lázaro Cárdenas dando su solidaridad al pueblo de Cuba, algo que parece vigente y está relacionado con la postura humanista. Saber su opinión sobre este discurso del general Cárdenas. Hay dos discursos del general Cárdenas que son históricos referente a la relación México-Cuba. Uno es un agradecimiento de México a Cuba durante la expropiación petrolera, porque Cuba fue muy solidaria con México en esos momentos. Y la otra es justamente cuando la invasión de Playa Girón en Cuba. Y ahí hay un discurso, si mal no me acuerdo, es de 1961, del general Lázaro Cárdenas, diciendo la solidaridad con Cuba en estos momentos es la solidaridad con América Latina. Es un discurso muy emotivo y además de enorme simbolismo. Y es la solidaridad que nosotros estamos empeñados en dar al pueblo de Cuba, es la actual. Cuba ha vivido un bloqueo económico por años que ha evitado que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos. Nosotros defendemos siempre la autodeterminación de los pueblos, es el propio pueblo de Cuba quien debe decidir cómo gobernarse sin intervención extranjera. Y en todo caso están los organismos multilaterales o propio Naciones Unidas frente a cualquier solicitud de apoyo para distintos temas a Cuba. Eso es lo primero. Segundo, en este momento Estados Unidos ha hecho un aislamiento relacionado con la llegada de combustibles a la isla de Cuba. Entonces nosotros hemos impulsado la ayuda humanitaria. De hecho, hoy sale otro barco de ayuda humanitaria a la isla de Cuba por parte del gobierno de México, que brinda tanto apoyo que hemos desarrollado el gobierno en especie, como de la solidaridad del pueblo mexicano que se ha llevado
a Veracruz y que va a partir un barco de la Secretaría de Marina. Y vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba y buscando la manera de que sin afectar a México podamos darles combustible a las y los cubanos, al pueblo de Cuba, que es fundamental en este momento. Y por otro lado, hay solidaridad de distintos grupos, de organizaciones civiles. Hay un barco justamente en Progreso, ¿es verdad, almirante? En el puerto de Progreso, Anjo Calpetén, de un grupo internacional que va a salir a Cuba. La Secretaría de Marina está buscando que tengan todos los permisos y todas las condiciones de seguridad para que puedan partir y llevar su propia solidaridad a la isla. Finalmente, Presidenta, justo ayer Elisa Carrillo dio un breve espectáculo. ¿Qué le pareció su actuación y qué opina de que haya mexicanos talentosos brillando fuera del territorio nacional? Por ejemplo, Karim León también el fin de semana dará un concierto en el arranque del Festival por la Paz y anunció conciertos en Madrid. Elisa Carrillo es una bailarina excepcional, mexicana, de Texcoco, que hoy es la primera bailarina del ballet de Berlín, ¿eh? A ver si me lo pones. Ella es primera bailarina de, exactamente, ¿cómo se llama el ballet en donde es la primera bailarina? Es una mujer extraordinaria, no solamente por sus interpretaciones, por su dedicación, por su disciplina, sino también en su calidad humana. Y es una gran embajadora de México, no solamente en Alemania, sino en el mundo entero. Su madre me contó que además ahora es directora de una de las escuelas más famosas de ballet en el mundo. Entonces, pues es una extraordinaria mexicana que nos enorgullece y que admiramos en extremo. Y como ella, pues hay muchos mexicanos. Está el bailarín, ¿cómo se llama? Stadtballet de Berlín. Pero ¿cómo se llama nuestro bailarín también? Isaac, ¿cómo se pide? Hernández, Isaac Hernández, que también es algo extraordinario. Y obviamente también pues todos aquellos que representan a México en las distintas disciplinas culturales y deportivas, artísticas y deportivas. Muchas gracias, Presidenta. Vamos de este lado. A ver, alguien que nunca haya preguntado en la mañanera. A ver, compañero. ¿Qué tal? Buenos días, Presidenta. Buenos días a todo el gabinete, gobernadora. Víctor Hugo Vargas, de la pancarta de Quintana Roo. El día de ayer, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, dijo que su partido ya está en desacuerdo sobre el plan B. Respecto a esta revocación de mandato, el Verde ha reiterado pues el respaldo a su iniciativa. ¿Qué opinión le merece esta situación de los del Partido del Trabajo? Y pues bueno, también, si me lo permite, también el Senado de la República autorizó la salida de 60 elementos de la Unidad Naval de Operaciones. ¿Cómo van estos trabajos de estrategia de colaboración en cuestión de seguridad México-Estados Unidos, por favor? Bueno, pues hace creo que un día o 2 días la senadora Giovanna del PT también dijo que estaba de acuerdo. Entonces pues se tiene que poner de acuerdo el PT, ¿verdad? Si va a apoyar o no va a apoyar, pues ya depende de ellos, pero nosotros creemos que sí van a apoyar, pero bueno, vamos a ver al final cuál es su posicionamiento. Por cierto, se va a fortalecer la parte de equidad para las mujeres, de igualdad para las mujeres. La senadora Malú Micher está haciendo una propuesta y nos parece muy bien para fortalecer la participación de las mujeres en los procesos electorales y en la representación popular. Entonces va a haber esa inclusión en la propuesta con la que nosotros estamos de acuerdo. Y sobre el otro tema, pues es parte de la colaboración.
Esto es importante que se conozca porque parece que es novedad. México ha tenido durante muchísimos años una colaboración en capacitación de la Marina, de la Defensa en Estados Unidos y también de ellos en México. Entonces, esta colaboración continúa, van tropas de México a Estados Unidos o también vienen de ellos para acá y es una colaboración que permanece. Tiene que haber una aprobación del Senado cuando se trata de las Fuerzas Armadas y siempre se solicita esta aprobación y después se firma por la presidenta ya como un decreto. Perfecto. Y en materia local, en relación a los trabajos que se vienen realizando en cuestión del sargazo, sabemos de la colaboración de la Marina, todos esos esfuerzos, pero si se han buscado más alternativas para poder atrapar esta alga marina pues en lo que es el mar somero. Y pues bueno, también si me lo permite, en materia de seguridad, Quintana Roo, en algún momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha buscado, gestionado la creación de un nuevo centro de retención debido pues bueno ya a la saturación. Si hay algún proyecto, algún plan de poder construir o ampliar los que se tienen aquí en Quintana Roo, por favor, gracias. Sobre el sargazo, bueno, Mara ha desarrollado una actividad, bueno, como sabemos Mara es hiperactiva en todo, es una extraordinaria gobernadora, además muy reconocida por el pueblo de Quintana Roo. Y ella ha desarrollado distintas actividades, desde un monitoreo junto con Secretaría de Marina para que la gente conozca en qué playas está, en qué playas no está el sargazo, y también de captura del sargazo en mar, que es la mejor forma de hacerlo, tanto con sargaceras como con barreras que eviten que llegue a la playa. Ha trabajado mucho con los hoteleros también para que los propios hoteleros pongan estas barreras. Y se están analizando diversos mecanismos para el uso del sargazo. Uno de ellos es como biomasa, es decir, para la utilización como energético. Ya hay un proyecto piloto y el objetivo es crecer este proyecto. Y por otro lado estamos trabajando en el uso del sargazo como materia prima, por ejemplo, para hacer adoquines. Se requiere una certificación nada más, pero en el caso, por ejemplo, de banquetas o de calles, pues se puede utilizar y ya tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, e incluso aquí innovadores de Quintana Roo ya tienen también mecanismos para poder hacer el uso del sargazo para distintas aplicaciones. Y el objetivo pues es, la causa de por qué llega sargazo a las playas de Quintana Roo y una parte de Campeche, de Yucatán también, no se conoce muy bien. Hay quien habla de la deforestación de la Amazonia, hay quien habla del cambio climático y hay muchas investigaciones científicas relacionadas con ello. Está trabajando también Semarnat, Alicia Bárcenas también tiene un trabajo muy importante. Entonces nosotros también estamos apoyando con la Secretaría de Ciencia e Investigación de por qué la llegada del sargazo, pero mientras tanto tenemos que detenerlo para evitar pues o para facilitar la llegada del turismo y el disfrute de las playas de Quintana Roo y de los otros estados, y al mismo tiempo la utilización de esta alga que puede ser utilizada para distintas opciones y que no solamente se vaya a los rellenos sanitarios. Bueno, por último, lo del Centro de Reinserción Social, aquí los de… Estamos trabajando con Mara, es un tema de los recursos que se requieren. Es cierto que se requiere un nuevo centro en Quintana Roo, lo ha estado también solicitando Mara y estamos viendo los recursos para poder ver cómo apoyamos en este proceso. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Vamos a ver. Buenos días, Presidenta. Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Presidenta, volviendo al tema de la convención bancaria, en una pregunta del 12 de marzo usted nos respondió que sí, que efectivamente hacía falta la participación de mujeres en el sector empresarial y financiero, y ayer en la convención bancaria pues nos tocó ver, también como lo destacó la gobernadora, un presidium pues conformado mayoritariamente y tal vez por primera vez por mujeres.
También en el mismo evento la gobernadora del Banco de México recordó que hay estudios que comprueban que la participación de las mujeres pues aumenta la confiabilidad y la estabilidad del sector financiero. Presidenta, en este contexto, ¿cuál es la importancia de cerrar esta brecha y en qué otros sectores usted pues ve que hace falta la participación de las mujeres y cuál sería el impacto para México de que haya más presencia en diferentes sectores de mujeres? Bueno, México es vanguardia en la participación de las mujeres en la política y en las representaciones populares. Por ahí vi una gráfica, a ver si la encuentras, Belmont, de todos los países de la OCDE, la participación de las mujeres en los congresos. A ver, no sé si es de la OCDE o de quién es la gráfica. México está en primer lugar. Por cierto, el otro día que presentamos México como el país con menos desempleo, con menor índice de desempleo, como la presentamos al revés y quedó abajo México. Dijeron México es último lugar, no, es primer lugar. Habría que poner la gráfica a lo mejor al revés para que se viera claramente que es el primer lugar de toda la OCDE en desempleo, o bueno, en disminución de desempleo. Este es mujeres que participan en los parlamentos. México es el único país que tiene regulado que es el 50%. Hay países como Hungría, que es el último país, Japón, que tiene hoy una primera ministra mujer, participan mucho menos mujeres en los parlamentos. El promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es 34% y México es el único país con 50% de mujeres en los parlamentos, no solamente nacionales, sino ya también en todas las entidades de la República. México en términos educativos, incluso y en la educación superior, la participación de las mujeres ha aumentado muchísimo, ya es incluso más del 50%. Y sí hay sectores en donde es muy importante ampliar la participación de las mujeres. En la población económicamente activa es importantísimo que crezca la participación de las mujeres. Para ello pues tiene que haber un sistema de cuidados que permita que las mujeres puedan dejar a sus hijos bien cuidados para poder trabajar si así lo desean, y particularmente el sector empresarial y el financiero es donde menos mujeres participan. Hay muy pocas mujeres directoras de bancos y en general en el sector empresarial también hay pocas mujeres que son directoras de empresas. Entonces pues es muy importante que ahí se amplíe. Hay pues mujeres muy importantes, está, bueno, Altagracia, que ya es multiconocida, está Guadalupe Phillips, que es la directora de ICA, que hace un excelente trabajo, ahora la vamos a ver ahí en el puente Nichupté, y como ellas está, soy malísima para los nombres, como ya se han dado cuenta durante, hay una mujer que es directora de banca, a ver si, creo que es Multivia, creo que es la banca, creo que sí, ¿verdad? A ver si me acuerdo su nombre, que también es buenísima. Entonces es muy importante que siga creciendo la participación de las mujeres en todos los sectores. Hoy tenemos la primera gobernadora de Banco de México, Victoria, y ayer se premiaron a 3 mujeres, por primera vez se otorgaron los premios de la Asociación de Bancos de México a 3 mujeres destacadas. Y todo esto siempre ayuda, el reconocimiento de la mujer. ¿En qué otros sectores, Presidenta, hace falta? Bueno, hay muchos sectores. Bueno, hoy las mujeres en las Fuerzas Armadas están creciendo muchísimo, gracias al general secretario y al almirante secretario, que son grandes impulsores de la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas, espacios donde durante una época pues ni siquiera se permitía que participaran las mujeres. Policías también cada vez se va ampliando, en los bomberos, bomberas, mujeres bomberas que también son buenísimas, y en distintos sectores, en medicina también cada vez aumenta más la participación de las mujeres, ingenieras,
físicas, científicas. Presidenta, también en este contexto de la convención bancaria, preguntarle cómo recibieron los banqueros el mensaje del secretario de Hacienda, Edgar Amador, de incrementar aún más el crédito productivo. ¿Será que al fin, Presidenta, están entendiendo los banqueros que su crecimiento depende del éxito del mercado interno? Hace un año, por cierto, los banqueros estaban muy preocupados por el asunto de la reforma judicial. ¿Volvieron a hablar del tema, Presidenta? Al revés, dijeron que va muy bien. Hace un año estaban muy preocupados. Sí, tuvimos una reunión con los principales bancos antes de entrar a la convención. Lo dijo Emilio Romano en su discurso, que cada vez sienten mayor certeza en la Corte y en el Poder Judicial. Lo que ellos piden es que haya más tribunales especializados en asuntos mercantiles. Esa es su solicitud, que ya tendrá que revisarlo el Poder Judicial. Pero hablan de que va funcionando muy bien el Poder Judicial, esa fue su participación. Fíjense, les voy a pasar una gráfica, ya me debes dos ahorita. Una es el nombre de esta compañera, ahorita me lo pones, de la directora de uno de los bancos, que es mujer. Tamara Caballero, exactamente, buenísima ella también. Ayer puse una gráfica, la última gráfica que puse en mi participación, de México comparado con otros países de América Latina en el acceso al crédito. A ver si me la pones. Somos el país que menos acceso al crédito da de casi toda América Latina. Es decir, cuando un pequeño comerciante, una pequeña empresa quiere agrandarse para pedir crédito, va al banco y no es sujeto de crédito. Entonces, pues tenemos que avanzar para que sean sujetos de crédito. Entonces ayer la banca por primera vez dice, vamos a buscar todos los mecanismos para ampliar el crédito a los pequeños negocios. Entonces plantean pasar del 38% del PIB al 48%, del 35% al 48%. A ver si le encuentras la gráfica. Porque muchas veces se dice el gobierno invierte poco en inversión, en infraestructura, hay poca inversión. Pues sí, pero también hay poco crédito para que pueda ampliarse la inversión en México, sobre todo el pequeño y mediano comercio. Ahora Nafinsa tiene nuevos instrumentos también para ampliar el crédito, pero Nafinsa es una banca no de primer nivel, donde vas directamente a pedir el crédito, sino de segundo nivel. Esa es la característica de la banca de desarrollo en México. Entonces, ¿sí la tienes? Mire, crédito al sector corporativo no financiero. Y la de abajo, crédito a pymes como porcentaje del PIB. Chile tiene casi 100% de su PIB en crédito a pymes. Brasil, 55% del PIB en crédito a pymes. Perú, 42%. Colombia, más del 30%. Y México, 22%. Pues no puede ser. Tiene que haber acceso al crédito de la pequeña empresa. Entonces, ellos hablan mucho de la importancia de la digitalización para tener la garantía del pago, pero de todas maneras es muy bajo. Entonces, los requisitos que se ponen para pedir crédito son tan altos que pues poca gente tiene acceso, además de las tasas que ya van bajando. Pero más que las tasas son los requisitos, exceso de requisitos para pedir un crédito. Entonces muy poca gente lo cumple. Haber tenido 15 años de tu empresa, bueno, pues si eres una empresa que tiene un año y quieres crédito, pues cómo no vas a poder tener acceso al crédito.
Entonces, esto es de lo que hemos estado hablando desde que llegamos al gobierno, y hoy la banca hace un compromiso para avanzar en el otorgamiento de créditos. Muchas gracias, presidenta. Finalmente, en un análisis publicado esta semana en Revista Fortuna, se plantea que México llega a la negociación del TEMEC como, pues no como un país vulnerable, presidenta, no como un país que pide concesiones, sino como un perímetro de seguridad industrial de América del Norte. Es decir, que Washington necesita a México tanto o más de lo que México pues necesita el tratado. Presidenta, preguntarle directamente, ¿es esta la perspectiva con la que México llega a esta negociación? Sí. Lo hemos dicho aquí muchas veces y hemos mostrado los datos. Un empleo que se genera en México de una empresa que invierte en México para exportar a Estados Unidos genera al menos la misma cantidad de empleos en México que en Estados Unidos. Es falso que el TEMEC signifique empresas de Estados Unidos que vienen a México y que dejan desempleados a los estadounidenses. Al revés, hay integración económica que permite que en los dos países se generen empleos, y cada vez en México mejor remunerados y cada vez más calificados. Entonces, el tratado es importante para Canadá, para Estados Unidos y para México de la misma manera. Y eso es los argumentos que llevamos en las mesas de negociación con Estados Unidos. Hace 2 días que inició esta conversación ya para el tratado con Estados Unidos. Ayer me contó Marcelo pues la cantidad de información que llevaban, que se viene trabajando desde hace tiempo, de este y otros temas, de la importancia de mantener el tratado y de avanzar en él. Y bueno, por ahora pues ya iniciaron las conversaciones y vamos a seguir informando a todas y a todos cómo van. ¿México tiene identificados los sectores en los que es más fuerte en esta negociación, presidenta? Son muchos sectores. Hay algo que es importante para México y también para Estados Unidos. Hablando de bilateral, aunque también hablamos de Canadá, que es que se fortalezcan las reglas de origen. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí se fabrica un coche, que la mayor parte de ese coche haya sido producido en México, en Estados Unidos o en Canadá. Que las llantas sean producidas en México, que los rines sean producidos en México, que el motor sea producido en México o en Estados Unidos o en Canadá. Es decir, que la mayor parte de lo que compone el automóvil sea producido en los 3 países. ¿Eso por qué nos conviene a nosotros? Pues se generan más empleos, más cadenas productivas, más cadenas de valor relacionadas con los productos que se exportan a través del tratado comercial. Es uno de los temas que se está hablando, y también de la seguridad en el suministro de todas estas cadenas. Entonces, son temas que se han planteado, fueron públicos, incluso los emitió en un comunicado el área de tratados del gobierno de los Estados Unidos, y es parte de lo que se está actualmente trabajando con ellos. Muchas gracias, presidente, que tenga buen día. Bueno, vamos de este lado. Presidenta, si me permite finalmente, en el tema de la revocación de mandato, ¿tiene usted ya un pronóstico de cuánto va a costar este proceso? No debe costar mucho más, solo es la impresión de las boletas. Y preguntarle, Presidenta, dado el nivel de aceptación que usted tiene entre la población, ¿vale la pena convocar a un proceso de revocación? A ver, es muy importante esto. La iniciativa que enviamos dice lo siguiente. A ver, ¿qué decía la Constitución o qué dice actualmente la Constitución? El Ejecutivo Federal o un porcentaje de firmas, un número de firmas, pueden solicitar la revocación de mandato del Ejecutivo Federal en el 4º año de gobierno. Eso dice. Desde que lo envió el presidente López Obrador,
se planteó que pudiera ser en el tercer año de gobierno. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que sea en el tercer o en el cuarto año. Eso es todo lo que dice, no dice más. Y que en caso de darse la revocación, el Ejecutivo Federal pueda hablar de ello. No quiere decir hacer propaganda, no quiere decir, porque cuando se hizo la revocación de mandato del presidente López Obrador en el 2022, las asociaciones civiles podían hacer promoción, o alguna asociación civil podía hacer promoción, y el propio Instituto Nacional Electoral de que esto iba a ocurrir. No se permitió ni a los partidos políticos ni a nadie más. Y al propio presidente le dijeron que no podía hablar de eso. Entonces, ¿cómo es que alguien que va a revocación de mandato no puede ni hablar de eso? Entonces, lo que decimos es que se pueda hablar de ello. En tal fecha va a haber revocación de mandato. Es importante que la gente decida si seguimos o no seguimos en el cargo. Eso es todo. Entonces, eso es lo que estamos planteando en la Constitución. La decisión de si vamos a revocación de mandato y cuándo puede esperar hasta enero del 2027, de acuerdo con la propia Constitución, sin ningún cambio. Entonces, en este momento lo único que estamos planteando es que pueda ser en el 27 o en el 28, y para cualquier presidente o presidenta de la República que pueda ser a mitad del mandato o un año después, y no es obligatorio, es a solicitud. Eso es lo que en este momento planteamos en la Constitución.